partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, dándole gracia a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Por este día. Gracias porque nos enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque nos enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado el Espíritu Santo. Por habernos enviado el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, vamos a estar compartiendo la enseñanza, y a través de este himno de Aleluya vamos a ver la respuesta de lo que vamos a estar compartiendo en la palabra del Señor. Le voy a ir pidiendo a mi esposa que vaya a Lucas capítulo 11. La consigna es: ¿qué llave nos quitaron los intérpretes de la ley? ¿Sí? ¿Qué llave nos quitaron los intérpretes de la ley? Vemos la respuesta en Lucas capítulo 11, en el versículo 52, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedís. Es palabra del Señor y damos gloria a su palabra. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, queridos hermanos, si observamos la palabra de nuestro Señor y Salvador, a través de esta consigna que estamos compartiendo, acabamos de ver que la palabra del Señor es muy clara y nos dice que esta consigna, ¿qué llave nos quitaron los intérpretes de la ley? Y vemos que la llave que nos fue quitada, el mismo Señor lo dice, ¿verdad? Dice: ay de vosotros, usted va a tener la base, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Se escucha todo, amor? No sé cómo vamos a hacer. Lucas, pastor. Ahí está. Lucas capítulo 11, versículo 52. Dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Por lo tanto, queridos hermanos, esta enseñanza va a estar titulado La llave de Dios. ¿Sí? A través de la consigna: ¿qué llave nos quitaron los intérpretes de la ley? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, queridos hermanos, acá? Primeramente, voy a pedir a mi esposa que vaya a Oseas capítulo 4. Un detalle muy importante: tenemos que saber qué significa ciencia en término bíblico. Si hablamos en términos del mundo, la ciencia del mundo es una ciencia que lo investiga todo y que absolutamente no puede creer en nada que no sea comprobado científicamente. Pero cuando en las Sagradas Escrituras la palabra de nuestro Señor habla de la ciencia de la ley,
ustedes observen que es muy claro, dice, porque habéis quitado la llave, y le llama llave, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Claramente, queridos hermanos, la palabra está tomada, en este caso en el Nuevo Testamento, del griego, ¿verdad? Sabemos todos los que tenemos una Biblia que el Nuevo Testamento es del griego y el Antiguo del hebreo. Igualmente hay que investigar los significados de ambos lados, pero del griego, que es pronunciado como gnosi, con una G de gato, gnosi, con una G así, ¿qué significa? Diga conmigo, conocimiento. Conocimiento. ¿Qué es lo que estamos compartiendo a través de la radio y cuando nos congregamos? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué les transmiten a ustedes? El conocimiento. Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo? Diga conmigo, ciencia. Ciencia. ¿Qué es lo que habían quitado los maestros de la ley al pueblo de Dios? La llave de la ciencia. La llave de la ciencia. Entonces, ¿de qué forma puede ser quitada? Que no desenchufa ningún cable nada más. ¿Qué llave nos puede ser quitada? ¿Puede ser quitada una llave en este tiempo? Si la palabra ciencia indica conocimiento, ¿se nos está quitando el conocimiento? Sí. La respuesta es que el enemigo se ha infiltrado de diversas formas, de muchas formas, queridos hermanos, desde el principio. Es más, ya se había involucrado en el ministerio levítico de ese tiempo. Entonces, Satanás estuvo desde el Edén adelante, hasta que venga el Señor, va a estar siempre metiéndose en los ministerios. Se va a meter para quitar el conocimiento de parte de Dios. Un conocimiento que es una llave que el Señor la escribe como ciencia. Si observamos Oseas capítulo 4, que le dije a mi esposa que vaya, y leemos el versículo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien, ¿y qué dijo Lucas 11:52? Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos... Ahí nomás, la llave de la ciencia. La llave de la ciencia. Ni entran ni dejan entrar. Y acá vemos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué le faltó al pueblo de Israel? Diga, ciencia. Ciencia. De Dios. De Dios. Queridos hermanos, termina diciendo en Oseas capítulo 4, versículo 6, mientras mi esposa le voy a decir que vaya yendo a Juan capítulo 3, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Con quién estaba enojado el Señor cuando vino? Diga, ¿con el sacerdocio? Con el sacerdocio Levítico. Entonces, los levitas, que a través de la ley Moisés le fue dado el ministerio sacerdotal, le es quitado. Antes que vaya a Juan 3, vaya primero a Hebreos 7:12, para que se entienda más claro. Tomen papel y lapicera. Me está marcando el Espíritu que los lleve a Hebreos 7:12. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Entonces, ¿qué ley se estaban olvidando? ¿La de Moisés o de Dios? La de Dios. ¿Dice ahí la ley de Moisés o la ley de Dios? La ley de Dios. Entonces, es que estamos viendo que la ley de Dios, ¿cuál es? Diga conmigo, el conocimiento. El conocimiento. Ahí está. Por eso en Juan capítulo 1, cuando leemos el versículo en contexto del 14 al 17, ya en el 16 y 17 dice que Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad, diga, es decir, el conocimiento vino a través del Hijo de Dios. Vino a través del Hijo de Dios. Diga, vino a traer una nueva ley. Vino a traer una nueva ley.
pero no adulterada. pero no adulterada. Entonces, ¿qué estaban haciendo los levíticos? ¿Qué hacían los sacerdotes de ese tiempo? Digan conmigo, estaban adulterando Estaban adulterando la verdad. la verdad. Ahora, ¿en este tiempo se adultera la verdad? Sí. La respuesta es cuando no se escudriña, cuando no se está involucrando una persona que va a tomar un micrófono, quiere servir, porque el problema ¿cuál es? Que muchos queremos servir, pero muchos entran por acomodo. O sea, lo pongo porque mi hijo, porque mi hija, este bacán, y no están preparados. Ahora yo pregunto, ¿están preparados para más? Amén. Entonces, todo tiene una preparación. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué dice Hebreos 7:12 a este sacerdocio? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Diga, fue cambiado el sacerdocio. Fue cambiado el sacerdocio. Entonces entra un nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec, lo aclara que es el orden de nuestro Señor y Salvador. En ese capítulo, del capítulo 7, que lo explica tan claramente el apóstol Pablo en relación con lo que pasó con Génesis capítulo 14, versículo 18, donde habla de quién es Melquisedec. Ahora, vemos que la palabra claramente, cuando dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltaba la llave de Dios, le faltaba lo que dice la base, porque habéis quitado la llave de ciencia, la llave de la ciencia. Ahora vamos a ver, acá vamos a ver un maestro. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 3, en el versículo exactamente del 8 al 10? Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a prestar atención, pero vamos a arrancar primeramente desde el 6. Vamos a arrancar desde el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas que ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro? ¿Eres tú maestro? De Israel. ¿Eres tú maestro? ¿A quién le está diciendo maestro el Señor? A alguien que forma parte del partido de los fariseos, a alguien que forma parte de un ministerio de trabajo que es encargado de darle al pueblo conocimiento. Ciencia. Ciencia. Entonces, él siendo un conocedor de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace siendo un conocedor de la palabra de Dios? No entiende. De repente el Señor le dice, hay que nacer de nuevo. Él no entiende el significado de lo que es nacer de nuevo. En el versículo 10, si lo puede repetir de nuevo mi esposa, le dice el Señor a Nicodemo. Respondiendo Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, la falta de conocimiento es una falta, quiero decir conmigo, una falta del Espíritu Santo. Una falta del Espíritu Santo. Entonces, la llave de Dios que está titulada esta enseñanza es una llave que nos es devuelta a través del Hijo de Dios, Yeshua, quien conocemos como Cristo Jesús. Acá hay un maestro que no puede interpretar la palabra de nuestro Señor y Salvador, y al no poderla interpretar, vemos claramente, queridos hermanos, que queda confundido un hombre que estudió todas las Sagradas Escrituras y de repente va a medianoche, por supuesto para que nadie lo vea, porque dice que lo fue a ver a medianoche, pero se acercó a la luz, le recalca el Señor. Nicodemo se acerca a la luz, y a pesar que el Señor prácticamente lo exhorta diciendo, ¿por qué es feo que te digan, pero vos sos pastor, vos sos ministro y no entiendes ciertas cosas? ¿Cómo es que nosotros no podamos entender ciertas cosas?
¿Y qué es lo que le estaba pasando a Nicodemo? Digo, le habían robado la llave Le habían robado la llave de Dios. de Dios. La llave La llave de la ciencia. de la ciencia. Entonces, el conocimiento que él tenía era limitado. El conocimiento que tenía todo el pueblo de Dios es limitado. En este tiempo, el conocimiento que tenemos todas las iglesias, ¿cuándo es limitado? Cuando no enseñamos. Por eso este programa, guiado por el Espíritu, yo decido ya empezar, le llama Clases Bíblicas Ferreira, y nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan conocer, obtener esta llave. Obtener esta llave. Que es una llave que en el pueblo de Israel hasta el día de hoy le es quitada. ¿Por qué? Por eso es que muchos hebreos, si vamos a Israel, todavía no aceptaron la venida del Mesías, y ellos están pronto a recibir un Mesías que va a ser falso. A eso dice el Señor que lo van a recibir. Es decir, que son maestros, pero no tienen el conocimiento que tienen que tener. No pueden obtener la llave. Y ahora van a entender, vamos a Primera de Crónicas, le pedí a mi querida esposa, ¿por qué habla de llave? ¿Por qué la Biblia habla de una llave? ¿Qué es? Porque habéis quitado la llave de la ciencia, porque ellos estaban encargados de la casa de Dios. Entonces, estar encargado de la casa de Dios, estar encargado en el ministerio, es tener una llave. En el Antiguo Testamento, David, el hijo de David, que construye el templo, que es Salomón, pero esto representaba una llave que era dada para un lugar. Vamos a leer como dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 23. Vamos a leer, amor, ese versículo 23 de Primera de Crónicas. Empieza diciendo: Zacarías, hijo de... Dice así. 23 dice. Primera de Crónicas. Capítulo 21, versículo... capítulo 21. Dice A ver. así. Vamos a hacer para que quede más claro. Anda a Isaías 22. Anda a Isaías capítulo 22, este lo va a aclarar más, un poquito más. Isaías capítulo 22, versículo 22. Bueno, dice así. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahora vaya a Apocalipsis 3. Observen esto. Isaías 22, 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está profetizando y se está refiriendo al Mesías. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En Juan capítulo 10, cuando leemos, dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el que abro y el que cierra para que entre la oveja. Ustedes son asalariados, les dice el Señor. Y vemos que en Apocalipsis 3:7 dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que tiene? ¿La llave de quién? El que tiene la llave de David. La llave de David. Entonces, si tiene la llave de David, ¿qué nos está diciendo la enseñanza? Bien, que tiene el conocimiento. Que tiene el conocimiento. El que nos da conocimiento. El que nos da conocimiento. El que tiene la llave de la ciencia. El que tiene la llave de la ciencia. El que tiene la llave. El que tiene la llave. Que le habían quitado a Israel. Que le habían quitado a Israel. Y le fue dado a nosotros los y gentiles. nos fue dado a nosotros los gentiles. Porque la palabra dice. Porque la palabra dice. En Juan 1:11. En Juan 1:11. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Pero nosotros lo hemos recibido. Como Señor y Salvador. Como Señor y Por Salvador. añadidura. Por añadidura. Recibimos la llave de la ciencia. Recibimos la llave de la Entonces, ciencia. ustedes, Amén. Mientras están del otro lado, y esto queda registrado en los canales de YouTube, están recibiendo conocimiento. Amén. Y eso es algo, un poder que el enemigo, ¿qué estaba queriendo hacer? Robándole. Y el enemigo se ha metido en muchas denominaciones
sigue trabajando, porque el enemigo sigue trabajando todo el tiempo. Pero cuando escuchamos sobre esta llave de Dios, vemos que es una llave diferente a la que nos han enseñado. ¿Por qué? Ahora mi esposa va a tener que ir a Mateo capítulo 16. ¿Saben por qué? Porque hay un debate en todo el mundo, y esto es verdad, y pueden encontrarlo en las redes, en YouTube, y literalmente, hay una lucha, ¿cuál es la verdadera iglesia? Entonces, ¿la lucha cuál es? No, la verdadera iglesia es la católica apostólica romana. ¿Por qué? Porque es el Vaticano, San Pedro, a quien se le dio la llave. Acá van a prestar atención. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a la ciencia. Recurrir a la ciencia. De Dios. De Dios. Al conocimiento de Dios. Al conocimiento de Entonces, Dios. lo que están escuchando ahora van a poder entender cómo se acaba esa confusión. Primeramente vamos a tener que leer Mateo capítulo 16, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí en el versículo 19? Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será Esta desatado en los cielos. palabra le está diciendo a alguien, y si lo leen en contexto del versículo 16, a Simón Pedro. A Simón, porque cuando Simón empieza a preguntar, ¿quién dice la gente en que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? El único que contestó que era el Hijo de Dios es Pedro. Y por haber contestado de esta forma, le dice, a ti te daré las llaves del reino de Dios. Pero ¿por qué le dice que le da la llave? Si le dice le da la llave, ¿qué le está dando? Diga, conocimiento. Pero en el mismo, no te fuiste de amor, ¿verdad? No te fuiste de Mateo capítulo 16. Pero en el mismo versículo 16, si leemos un poquito antes del versículo 19, si leemos un poquito antes del versículo 19, exactamente, yo quiero que presten atención, queridos hermanos, yo le voy a decir a mi esposa dónde va a leer. En el versículo 17 dice el Señor. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Digan conmigo, nadie le enseñó esto. Nadie le enseñó esto. Pero hay alguien que es el gran yo soy, que es el gran yo soy, que es Dios Padre, que es Dios Padre, que le dio conocimiento, que le dio conocimiento, le da la llave, le da la llave de la ciencia, para que se dé cuenta, que el Mesías estaba ahí. Que el Mesías estaba ahí. Porque Pedro no era teólogo. No era teólogo. No era maestro de la ley. No era maestro de la ley. Sin embargo, por el Padre, está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Está diciendo que Él es el Hijo lo cual de Dios. Lo cual significa que toda persona que reconozca al Señor, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, que es el enviado de Dios, el Señor te dice, a ti te daré la llave. A ti te daré la llave. Es más, tiene la llave. Es más, tiene la llave. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué hemos leído? Que en Apocalipsis 3, versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Por lo tanto, si tiene la llave de David, ¿qué tenía la llave de la ciencia? La llave, diga, del conocimiento. Del conocimiento. Ahora, si tenía la llave de David, ¿quién viene de la simiente de David? Salomón. Por lo tanto, le voy a pedir a mi querida esposa para que vean, vaya Primera de Reyes, primero o Segunda de Crónica. Van a ver lo que es también ciencia y conocimiento. Primera de Crónica. Segunda de Crónica, capítulos 3. ¿Qué nos dijo la base hoy, querida? Los que se están sumando. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Entonces el título de hoy, queridos hermanos, los que están sumando, es la llave de Dios, con la consigna que llave nos quitaron los intérpretes de la ley. Ahora, queridos hermanos, vamos a observar un ejemplo que es muy importante. Segunda de Crónica, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice así. Pero también, dice, Segunda de Crónica, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice, hizo pero, también. ¿no estás en Segunda de Crónica, Segunda amor? de Crónica, capítulo 3.
Muy bien. No, yo soy el que me equivoqué entonces. Disculpen. Puede pasar. Puede pasar, porque estamos yendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Segunda de Crónicas capítulo 1, perdón, es capítulo 1. Yo me confundí, pero luego vamos a ir a Corintios nuevamente, porque está relacionado, va de la mano. Segunda de Crónicas, sí es Segunda de Crónicas, pero es el capítulo 1 del 11 al 12. Acá vamos a ver el ejemplo de la ciencia. Dice así: Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que quieren mi mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. ¿Qué pidió? Sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para gobernar. Entonces, si pidió sabiduría y ciencia, ciencia está pidiendo la llave de Dios. ¿Y qué está pidiendo la llave de Dios? Conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Para gobernar al pueblo de Dios. Ahora sí vaya a Primera de Reyes, porque ahí se va a manifestar el ejemplo de lo que es un don de ciencia. ¿Qué es tener el don de ciencia, pastor? ¿Qué es la llave de la ciencia? Conocimiento. Conocimiento. Entonces, un juez para juzgar, ¿qué tiene que tener? Conocimiento. De las leyes. De las leyes. Entonces, cuando hablamos bíblicamente, un pastor vos vas al médico, te hace un examen, te mira, te chequea y tiene un conocimiento y se preparó. Entonces, cuando yo voy a ministrar a una persona, que de esta forma es muy difícil, pero tengan paciencia, las personas que hacen, uno las escucha hablar, le pregunta lo que le está pasando y rápidamente el Espíritu Santo, ¿qué hace con el que tiene el hombre de Dios que tenga conocimiento? Da la respuesta. Entonces, cuando alguien se acercaba a nuestro Señor y Salvador Yeshua Jesús, tenía las respuestas para solucionar todos los problemas. Amén. O sea, existe la solución a todos tus problemas. a todos tus problemas. A todos nuestros problemas. todos nuestros problemas. Hay que acercarse a la ciencia. Al conocimiento. Al conocimiento. ¿Qué había pedido Salomón? Conocimiento. Sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Entonces, ¿le fue dada la ciencia? ¿Le fue dada la sabiduría? Sí. Ahora lo vamos a ver. No, Isaías, por favor. Ahora lo vamos a ver ejecutando esa ciencia. Por eso es un ejemplo. ¿Qué dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 3 del 22 al 27? Vamos a leer del 22 al 27 para que ustedes se den cuenta y yo lo voy a explicar luego. O sea, yo lo puedo explicar en este momento porque lo conozco, pero está bueno leerlo también. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esto dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y tomaron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Diga conmigo. Es el primer acto de juicio. Es el primer acto de juicio que hace el rey Salomón. Después de haberle pedido. Al Señor. Sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. ¿Y cómo se manifiesta la ciencia? Le presentan un caso. Este caso que es muy difícil. Y él tiene que juzgar. Él, implementando el don dado por Dios de conocimiento, él pone a prueba, él dice: partid por el medio al niño
y dan la mitad a cada una. Fue la respuesta que parece muy cruel, ya que las dos dicen y afirman, este es mi hijo, este es mi hijo. Pareciera que las dos tienen razón, pero hay una que es verdadera. De repente Salomón implementa el don de ciencia, implementa el conocimiento, implementa la sabiduría que le da de parte de Dios. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey Salomón, porque sus entrañas se habían conmovido por su hijo al decir que lo iban a matar, que lo iban a partir. Denle mi hijo vivo a esta mujer que está mintiendo. Automáticamente Salomón, con ese don de ciencia y conocimiento, dice, saquen a esta mujer mentirosa, denle el hijo a la que cuidó la vida, y a la otra mujer fue llevada a cárcel. Entonces vemos, queridos hermanos, que es muy importante y es bastante lindo compartir este momento. Pero ahora sí, para que se pueda entender la ciudad, quiero que vaya a 2 Corintios, capítulo 3, porque muchos están pensando en el otro lado, porque la base nos dijo en Lucas, capítulo 11 versículo 52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, ¿por qué habéis quitado la llave de la ciencia? Ahí está. Entonces uno está pensando, pero el pastor está hablando de la ley de Moisés. No, acá no está hablando Dios de la ley de Moisés, está hablando, de la ley de Dios. De la ley de Dios. Entonces, ¿qué es la ley de Dios? Acá lo va a aclarar el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 17. Escuchen, van a ver qué importante. Dice así la palabra del Señor. Perdón. Yo le había dicho que vaya... Segunda de Corintios 3, capítulo 14. Versículo 14. A 2 de Corintios, pero va a ir primero a 1 de Corintios capítulo 9, ¿sí? Disculpe. Porque lo otro lo voy a dejar para el final mejor. 1 de Corintios 9 del 20 al 21, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá aclara un poco. Luego vamos a leer, por supuesto, lo que le dije en 2 de Corintios 3, que es muy importante en la parte final. 1 de Corintios capítulo 9 del 20 al 21 dice: Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Me he hecho, dice. A los judíos como... No se escucha tu voz, amor. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté yo sujeto a ley, como sujeto a ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ay, no mal. Esto parece un trabalengua, pero yo lo voy a explicar. El apóstol Pablo, que era un defensor de la ley de Moisés y que perseguía a la iglesia cristiana que defendía la ley de Cristo, en Hechos capítulo 9 se le manifiesta al Señor, y él, desde a partir de ese momento que él persigue a la iglesia, empieza a trabajar para Dios. ¿Para quién? Para Yeshua. Entonces dice: me he hecho a los judíos. Se escucha todo, ¿no? Pero dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar ¿a quién? A los judíos. ¿Y los judíos que defendían? Diga, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Entonces, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿A qué ley ya no estaba sujeta Pablo? Diga, a la ley de Moisés. Ley de Moisés. Diga, pero sí a la ley de Dios. Pero sí a la ley de Dios. Sí a la ciencia. Sí a la ciencia. Sí al conocimiento. Sí al conocimiento. Y luego dice: como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Mire qué astuto. A los que están sin ley, dice, esto significa los gentiles. Los gentiles. Nosotros en ese tiempo. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, y aclara, y dice, no estando yo sin ley de Dios. No dice ley de Moisés. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Bajo qué ley estamos en este tiempo, queridos hermanos? De Yeshua, Cristo. Bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿alguien nos puede quitar esa llave? No. Sí, lamentablemente sí y sí. Lea la base para que entiendan. Ahí está el tema. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. No lo prenda más a ese, por favor.
Observen, haber quitado. en este tiempo tenemos la ley de Cristo, que es la llave. ¿Y sabe cómo yo le puedo quitar a usted? ¿Y saben cómo nos ha quitado? Roma nos ha quitado. Poniendo el Vaticano nos ha quitado la ciencia de Dios. ¿Cuándo nos ha quitado? Cuando entramos en la ignorancia de tener estatuas, levantar vírgenes, levantar San Cayetano, San Expedito, Gaucho Gil, todas las María en Cocha vida en el mundo. Todo es falta de la ley de Cristo, falta de conocimiento. Entonces en Mateo capítulo 11, del 28 en adelante, si leemos el contexto anterior, le reprime a los fariseos porque le habían cargado pesos de doctrinas al pueblo hebreo. Entonces dice, vengan a mí, yo os haré descansar, voy a sacar esas cargas. O sea, yo les voy a aliviar la carga, les voy a dar el conocimiento. Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad solamente os será libre. O sea, la ciencia de Dios, la ley de Dios, pero mencionada como la ley de Cristo. Entonces, para que quede más claro, yo le voy a pedir a mi esposa para que... Entonces, ¿qué es la ley de Cristo, pastor? Vaya a Gálatas capítulo 6. Ahora vamos a ver qué es la ley de Cristo. Porque estamos hablando de una ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. ¿Quiénes estaban sin ley? Nosotros. Entonces nosotros, ¿cuál es la llave? ¿Qué le tenemos que decir a los cristianos en este tiempo? No estar sujeto. No estar sujetos A ninguna doctrina. A ninguna doctrina Del antiguo pacto. Del antiguo pacto. Olvídense del Shabbat. Olvídense del Shabbat. Olvídense del arca. Olvídense del arca. Del testimonio. Y de toda la María en Coche. de toda la María en Coche. Concentrémonos en la gracia. En la gracia. En la ley de Cristo. En la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Ahí está. Porque la ley tenía 613 mandamientos, entre los cuales en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. En Gálatas 5 se repiten los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos en el Evangelio del Señor, cuando lo confrontan sobre la ley, ¿qué dijo? Esto es la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. La ley fue resumida. La ley fue resumida. En dos. Diga, de 613 mandamientos. De 613 mandamientos. Solamente 2 tenemos que cumplir. Solamente 2 tenemos que cumplir. Amar a Dios. Amar a Dios. Y al prójimo. Y al prójimo. Ahora, ¿qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué? La ley de Cristo. O sea, amar al prójimo. Ahora, si estás ahí, vaya a Gálatas 5, versículo 4. Porque dice, sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir la ley de Cristo. Es decir, tenemos que amarnos como cuerpo, tenemos que amarnos como iglesia, tenemos que cuidarnos unos a otros. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 4, ¿qué nos dice? Porque dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si alguien quiere seguir en la ley, que no es la ley de Cristo, ¿de dónde ha caído? De la gracia. De la gracia. No lo prenda más, por favor. Habéis caído De la gracia. de la gracia, destituido del reino de Dios. Entonces tenemos, queridos hermanos, tenemos que estar concentrados en estas palabras. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, falsamente dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, que la gracia sea contigo, le dice. Entonces se ha levantado un ministerio en el mundo, y no dice, tú tienes un don de ciencia, y empiezan a hablar ciertas cosas que no tienen nada que ver con la verdad de lo que es la llave de Dios. ¿Por qué hacen eso?
estrategias Estrategias para seducir a las almas. para seducir a las Para almas. ganar almas. Para ganar almas. Fácil. Fácil. Pero el alma Pero el alma no tiene conocimiento. no tiene conocimiento. Ni entran, ni dejan entrar. Ni dejan entrar. Se cumple lo mismo Se cumple lo mismo del sacerdocio antiguo. del sacerdocio antiguo. Hombres de Dios, Hombres de Dios, guías de ciegos. guías de ciegos. O sea, en Lucas 6:39 dice, y les dijo una parábola. El ciego que guía a otro ciego cae en el mismo pozo, es decir, no tiene la llave, no tiene conocimiento. Entonces, a Dios esas cosas le molestan. Pero cuando vemos otros ejemplos de ciencia de Dios, lo vemos en Juan capítulo 4, el 16 y el 19, cuando está hablando con la mujer samaritana y le dice 5 maridos tenidos, el que tiene ahora no es tu marido. Esto lo dijiste bien, y dice, pero ¿cómo puede ser que cómo sabía? Entonces, porque tenía conocimiento, tenía ciencia de Dios, porque era Dios y era dada por Dios. En Hechos capítulo 5, del 1 al 11, vemos a Ananías y Zafira. ¿Cómo es que Pedro sabía que Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo y habían robado la plata que le habían prometido a Dios y murieron? Ahí había ciencia, había conocimiento. Entonces, vemos muchos ejemplos a través de la Sagrada Escritura, cuando en Juan 4, versículo 50, cuando se produce la cura del hijo del oficial, cuando dice, ve, tu hijo vive, era la hora a las 7, ¿y cómo que sabía? Y le preguntó cuando venían, ¿a qué hora fue mi hijo restaurado? A las 7. Entonces dijo, ¿cómo puede ser posible? Vemos ciencia, vemos conocimiento. Entonces, un hombre de Dios puede percibir muchas cosas por la ciencia, por el conocimiento que le es dada de parte de Dios, de parte de nuestro Señor y Salvador. Queridos hermanos, a todos ustedes que están del otro lado, en este momento, vamos a cerrar los ojitos para poder entrar en este clima que sé que está un poco difícil, pero el Espíritu Santo, para ti nada es imposible, Señor. Acá estamos, Padre Celestial, con tus hijos, y estamos compartiendo este momento, y estamos dándole la llave a tus hijos a través de esta enseñanza bíblica. La llave de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18 dice la palabra del Señor. No temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. En Mateo 10:28 dice, no tengan miedo a lo que pueda matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. Cuando tenemos un conocimiento de a dónde nos vamos a ir cuando partamos de este mundo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, dijo el apóstol Pablo. Muchas veces estamos enfermos y le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué una persona le tiene miedo a la muerte? Porque le falta la llave de Dios, le falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que le falta? Que el morir es ganancia. Y cuando vos le dejás de tener miedo a la enfermedad, a lo que quiera matar el cuerpo, automáticamente sos sano. ¿Pero por qué sos sano? Porque primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero en donde el que teme lleva en sí castigo, por cuanto no ha sido perfeccionado en el amor. Job 3:25, aquello que me temía me aconteció. Entonces no tienes que tener miedo. Lo que tienes que tener, querido hermano, y lo que te está dando el Señor en este momento es conocimiento, es ciencia. ¿Para qué? Para aquello que está destinado como mal para tu vida, tú le digas no. Ya fuiste vencido, Satanás, ya fuiste vencida, enfermedad. No te acepto en mi vida, no te acepto en mi cuerpo. Porque el Señor tiene la llave de la muerte. Y yo sirvo y sigo a Yeshua, Señor y Salvador. Pero pastor, ¿por qué estoy enfermo? Pastor, ¿por qué? Porque Dios puede permitir eso, porque se quiere manifestar en tu vida, para que lo conozcas y para que seas sano y des testimonio de lo que hizo el Señor en tu vida. Y como pastor puedo darles muchos ejemplos.
¿Y cuándo es tarde para esas cosas, pastor? Cuando buscamos en donde no tenemos que buscar. Cuando vamos por los panes y los pececillos. Buscalo al Señor. Busca su palabra, busca su verdad. Busca al Espíritu Santo de Dios. Amá al Señor, Él te ama. En Judas capítulo 1, versículo 23 dice, y algunos dice que no creen o que desconfían, sálvenlo rescatándolo del fuego. O sea, ya están destinados al infierno, pero sálvenlo. ¿Cómo? Dándole la llave de conocimiento. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! ¡Ay de vosotros, pastores, dice el Señor en este día, que están quitándole el conocimiento, llevándole a fábulas creadas por hombre y no enseñándole la verdad de la Sagrada Escritura! ¡Ah, pero parece aburrido, se aburre la gente! Proverbio 4:21. Mi palabra es medicina para el cuerpo. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren? A ver, ¿que empiece a volar yo? Ay, soy el pastor, mira, el pastor vuela. Oh, ¿levita? ¿Qué más van a hacer? ¿Qué fuego? ¿Quieren se bautizar con el Espíritu y empiezan a hablar en lengua? ¿Qué es eso? ¿Sos salvo por eso? No, no sos salvo por eso. Ah, mirá cómo saca demonios, mirá, salió el Espíritu. No, no sos salvo porque salió un Espíritu. El Señor dijo, no se alegren porque sacaron un espíritu, alégrense por estar en Cristo en el libro de la vida. O sea, alégrense, si Mateo 25:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo va a ser destruido, pero aquellos que tengan el conocimiento, que tengan la palabra, y conserven la palabra, y guarden la palabra, y escuchen la palabra, no van a pasar nunca. Van a tener vida eterna. Eso quiere decir. ¿Por qué creen ustedes que al principio, ¿saben que me costó 30 palabras? Los que son tan de los todos, se cortó la luz, pasaron 1000 cosas porque el enemigo se levantó con toda para evitar que este conocimiento, que esta llave llegue a tu vida, a tu oído, a tu casa. Pero por la gracia y el poder que ha dado de Dios lo pudimos hacer. Y te doy gracias, Señor. ¿Qué llave nos están quitando en este tiempo? La llave de Dios. ¿Cuál es la llave de Dios? Cristo. ¿Y quién es Cristo, pastor? El que trajo la verdad de la palabra. Por eso dice la palabra de nuestro Señor y Salvador en Juan capítulo 14, en el versículo 24 al 26 dice, el que me ama mi palabra guardará, y la palabra que habéis oído no son mías sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará, Él os dará llave, le va a dar conocimiento, le va a dar ciencia, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Queridos hermanos, las palabras que yo estoy hablando no son mías, sino del Padre que me envió. Las palabras que yo estoy hablando no son mías, sino del Hijo de Dios que me envió. Y si te aburre la palabra de Dios, déjame decirte que vas a tener que orar mucho. Y vas a pedir de rodillas al Señor. Vas a tener que enamorarte de la palabra. Efesios 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el conocimiento, que es la palabra de Dios. Por eso es que 2 Corintios 3, del 14 al 17, para terminar, dice, pero el entendimiento de ellos, el conocimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le he quedado el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan a Cristo, al Señor, a Yeshua, a Jesús, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El viento sopla donde quieres. Juan 3:8 le dijo al maestro Nicodemo, maestro de la ley, escucha su sonido, no sabe dónde viene, dónde va. Así es que el nacido del Espíritu es libre como el viento. El Señor nos hizo libre. El conocimiento nos hace libre.
Una clase bíblica te hace libre. Porque es el Señor, porque es el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Sé que en este momento estás trabajando en tus hijos y están siendo libres. Si por primera vez escuchaste estas palabras y todavía no aceptaste como Señor y Salvador, el que tiene la llave de la ciencia del conocimiento, di estas palabras conmigo: Padre Celestial, perdóname. Me arrepiento de mis pecados y en este día acepto como Señor y Salvador en mi corazón a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, el Salvador, para que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar en mí, que me pueda involucrar en el conocimiento de tu palabra, para estar inscrito en el libro de la vida. Y sé que así es a partir de hoy. Gracias, amén. Y aquellas personas que están con problemas de salud, Padre Celestial, tomando tu palabra, tu sagrada escritura, Isaías 53, tú te llevas de toda enfermedad, no la aceptes, la rechazamos. El Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en tu vida. Gracias, Señor, por hacernos libres. Gracias por tanto amor y por tanta bendición. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador, queridos hermanos, estén con todos vosotros. Los bendigo en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.